Bien, vamos hoy a hablar en capítulo 8:28, Romanos 8:28. Hay digámoslo, Dios ha establecido maneras acerca de cómo conocer su voluntad. La esencial, pues la que de pronto entendemos y conocemos de primer lugar, podríamos decir nosotros, pues está su palabra. Su palabra es el primer elemento, el primer instrumento que nos permite conocer acerca de su voluntad. Segunda herramienta o segundo elemento, porque pues no es una cosa, es una persona, es el Espíritu Santo, quien nos permite conocer acerca de la voluntad de Dios y sin el cual pues no podríamos tampoco entender la voluntad de Dios en su palabra. Y en tercer lugar, que es el punto que queremos tratar acerca de cómo conocer la voluntad, pues tenemos un tercer elemento que son las circunstancias. Y ese es el punto que queremos tratar el día de hoy en Romanos 8:28. Queremos ver definitivamente cómo a través de las circunstancias Dios también nos permite entender, precisar y tener claridad acerca de cuál es su voluntad. Por eso, pues, hoy hemos recordado lo que nos dice el mismo texto, y es que todo obra para bien. Pero específicamente queremos ver hoy, de manera muy concreta y muy específica, es conociendo la voluntad de Dios por medio de las circunstancias. Ya que vimos la palabra, vimos el Espíritu Santo, pero ahora queremos entender cómo a través de las circunstancias nosotros podemos entender, podemos precisar, y muchas veces Dios organiza nuestra mente y nuestro entendimiento. Bueno, hace algunos días de pronto compartía con ustedes a manera de introducción la historia de un hombre que se ha dedicado a la enseñanza acerca de la administración de las finanzas dentro de la comunidad cristiana. Él parte, o digámoslo, él representa un ministerio que inicialmente concibió un hombre que había trabajado en la bolsa de valores, en Wall Street, y que tenía muy buen conocimiento acerca de las finanzas. Este hombre fue alcanzado por su odontólogo, increíble, ¿no? El odontólogo estaba haciendo un curso acerca de cómo evangelizar, y llegó el cliente y él llegó y le hizo la tarea, tenía una tarea, compartirle a alguien. Y ese día le compartió a este hombre, pero por hacer una tarea, pero no se imaginaba la ruina y la destrucción que había en el corazón de este hombre y cómo Dios finalmente lo alcanzó. Ese hombre empieza, claro, a congregarse, a conocer de Dios, y a él le impactó algo, él le llamó algo mucho la atención que conmovió su corazón y lo llevó pues a fundar esta institución que se llama Conceptos Financieros. Y fue que él decía, ¿no? Que él encontró dentro de la vida ministerial, dentro de la iglesia, gente muy fiel con el Señor, ¿sí? Con su porcentaje para el Señor, muy fieles, su 10, sus porcentajes, su diezmo, muy fieles con el Señor. Pero él empezó a conocer a las personas y empezó a darse cuenta que las personas eran muy fieles con ese porcentaje a Dios, pero con el que les correspondía a ellos, muy infieles, muy desordenados, completamente fracasados como administradores de su presupuesto. Entonces él entendió y él decía, ¿por qué ellos pueden ser, cierto, tan reverentes en un punto, pero cuando es lo de ellos, ¿qué? Completamente irreverentes? Ahí nacen estos conceptos, y entonces un hombre, para representarlos, para enseñarlos aquí en Latinoamérica, pues toma esa posta que se llama Andrés Panasiuk, y él cuenta en uno de sus materiales cómo, pues, él veía todo este factor del dinero, no solo lo veía como el aspecto administrar, pero no solo por administrarlo, sino porque él quería muy rápido ser un hombre que a través de las finanzas, pues, solventarse en su vida y tener lo suficiente y vivir y obviamente alcanzar pues todas las cosas que nos puede dar el dinero. Pero hubo una situación que cambió inmediatamente el modelo de su vida, y fue cuando a su esposa le detectaron una enfermedad terminal. Inmediatamente dice que él se frenó, empezó a responder a esa necesidad presente, y entonces entendió cómo a veces Dios utiliza ciertas situaciones para ayudarnos a bajar nuestra mirada de una visión
y llevarnos a la visión ¿de quién? De Él. De hecho, aquí hemos compartido algo que Él entendió en un momento dado. ¿Se acuerdan? Que se sube Él a un tren, a un subway, pues allá en Estados Unidos, y se sube un hombre, venía ahí todo el mundo calmado, y se sube un hombre, y se suben 4 niños, pues que se supone que eran sus hijos. Oiga, no habían pasado 10 minutos y la gente no veía cómo tirar a esos niños del tren. Insoportables. Y lo interesante era que volteaban a mirar al Señor, viendo todo lo que estos niños hacían, y el Señor taciturno. Hasta que ya imagínense cómo diría que a los 15 minutos, más o menos 20 minutos, alguien ya explotó y lo enfrentó, pues, al Señor. Le dijo, caballero, ¿usted no se da cuenta que esos niños son insoportables, nos traen aquí que no aguantamos? Y entonces el hombre despertó, ¿no?, de su situación y le dijo, uy, qué pena, no me he dado cuenta. Es que vengo del hospital, la mamá de ellos acaba de morir. Inmediatamente, en el mismo tren, en el mismo lugar donde todo el mundo estaba que explotaba, ahí mismo empezaron a coger a los niños, los cargaron, los consolaron, los abrigaron, los soportaron y vieron la historia desde otra manera. Esas son las circunstancias, ¿no? Esas son las circunstancias. Entonces, por eso, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios por medio de las circunstancias? Pues Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Por eso queremos ver 3 puntos que encontramos aquí. En medio de las circunstancias, tenemos una certeza ineludible acerca de la voluntad de Dios. En medio de las circunstancias tenemos una certeza todo inclusiva de la voluntad de Dios. Y en medio de las circunstancias tenemos una certeza condicionada de la voluntad de Dios. Pues vámonos con el primer punto y vamos a recordar que el creyente puede tener por cierto que no está solo. Mire lo que dice Pablo. ¿Qué dice él? Sabemos. Viene el versículo 27 donde él dice, 26 donde él dice, no sabemos cómo pedirle a Dios a veces en medio de ¿qué? De las aflicciones. No sabemos porque viene un contexto desde el versículo 17 hasta el versículo 27 en el cual se empieza a hablar un poquito acerca de la aflicción y el quebranto. Estamos en el capítulo 8 de Romanos, donde el versículo 1 nos recuerda que nosotros tenemos una posición. Ninguna condenación hay para quienes. Tenemos una posición. ¿Cuál? Estamos en Cristo Jesús. Él empieza a hablarnos acerca de cómo, en este capítulo, acerca de cómo toda esa crisis del capítulo 7, esa dificultad que nosotros tenemos para poder enfrentar la debilidad que está dentro de nosotros a causa del pecado y de la ley. Y entonces nos comparte Romanos 8, empieza a compartirnos acerca de ¿qué? De la obra y de la actividad del Espíritu Santo en nosotros. Como nosotros ahora estamos en Cristo y estando en esa posición, el Espíritu Santo es quien ha logrado, por medio de su obra, que nosotros seamos partícipes del cumplimiento de la buena voluntad de Dios. Pero en medio de ese capítulo, entonces también aparece la certeza y la seguridad de que somos hijos de Dios. Pero, pues también se nos da otra certeza, que el hecho de que seamos hijos de Dios no significa que no seremos expuestos a las circunstancias. Y usted sabe que las circunstancias todas no son ¿qué? No todas son halagüeñas. No todas son para uno decir, ¡qué belleza! En el momento. Lo que pasa es que de pronto posterior a ello, cuando entendemos la voluntad de Dios, podamos decir que sí. Entonces Pablo lo que concluye o empieza concluyendo en ese 28, después de hablar acerca, ¿no?, de que la creación ha sido como consecuencia de la caída sujeta a vanidad y está esperando la redención de nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque la creación sabe que cuando los creyentes seamos redimidos, pues todo va a ser redimido, el cumplimiento de los tiempos. Pero mientras eso estamos ¿qué? Pasando por momentos muy difíciles a veces. Pasamos por momentos de crisis, de aflicción, momentos en los que decimos, ¿qué hago yo aquí en la iglesia? ¿Qué hago yo buscando a Dios? ¿Qué he ganado yo con buscar a Dios? Muchas veces. Y empiezo una vez a buscar arriba, ¿no? ¿Qué será que hizo mi papá que yo estoy llevando esto del morro, no? Y empieza, ¿qué será que hizo mi abuelo? Y empiezo a buscar culpables en todo lado. De pronto esa vecina que mira tan rayada, ¿no era que me está haciendo algo? Ese señor no será. Uno empieza una cantidad de sospechas porque hay momentos tan difíciles que pues viene casi que la locura, ¿no? Y eso lo vivió muchas veces el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No conscientes, ¿cierto?, de que era su pecado el que muchas veces estaba
llevando a consecuencia esa realidad, ¿qué terminaban ellos? Enojándose con Dios y cayendo ¿en qué? En la idolatría. De tal manera que sabemos por la historia bíblica que de hecho muchos de ellos sacrificaron sus hijos y los entregaron a sus bebés con la esperanza de encontrar respuestas frente a los infortunios de la vida. No habían lluvias, ¿qué significa? No hay cosechas. No hay cosechas, ¿qué significa? Hay hambre. Y entonces terminaron cayendo en la idolatría, como mucha gente, ¿no? Mucha gente de pronto, en medio del desespero, terminan yendo donde el famoso dicho, ¿no? Donde la señora que me dice todo. Yo tuve toda la vida una, mi mamá mi mamá me decía de todo cuando enojaba conmigo. Pero hay algunos que tienen esa idea, ¿no? De que tienen que ir donde la señora y la señora siempre le va a decir lo mismo, ¿no? El trabajo que ellos ya tienen ahí y le va a decir, no, es que hay una persona que a usted no y usted siempre tiene una persona que no lo quiere porque nosotros no somos monedita y nos van a decir mil cosas y la gente termina. Y luego de allí pueden terminar cayendo en cosas peores, cayendo hasta en qué? En lo mismo que caía Israel. O sea, ¿qué le quiero yo decir? Que hay momentos muy difíciles que son muy confusos y necesitamos afianzarnos, afirmarnos y tener claro que, como dice Pablo, en medio de las circunstancias, ¿qué certeza debemos de tener? Que Dios sabe lo que está haciendo. Porque a veces viene la noche en la que uno no ve ni estrellas y viene el día en el que no se ve ni siquiera el sol. Entonces, a pesar de que la tormenta no permita que se vea el sol o las estrellas, el barco no está sin derrotero, veremos más adelante o dirección. Dios sabe qué sucede. Por tanto, el creyente, su hijo también puede tener esta certeza. ¿Cuál? Sabemos que Dios sabe lo que está haciendo. Claro, a veces uno dice, ¿será que sí sabe? No, uno hasta duda, ¿no? De Dios. Porque uno cree muchas veces que la respuesta, ¿cuál es? Por ejemplo, hay una carencia económica. ¿Cuál es la respuesta? Señor, que me gane la lotería. Ay, tan bello. ¿Cierto? El baloto, Señor. Ah, tan bueno, ¿no? O como le dijo un hombre al Señor, Señor, para ti un billón de pesos no es como un peso. Sí, claro. ¿Y por qué no me regalas un peso? Le dice este hombre. Pero Dios le explica, porque mira, para mí 1000 años son como un minuto. Si tú me esperas un minuto, yo te regalo ese peso. Entonces, a veces nosotros creemos que las soluciones son que, como nosotros creemos que es más fácil. Y usted va a ver la historia de las personas que se han ganado la lotería. El porcentaje más alto son infelices. Esa no es la respuesta muchas veces a una crisis financiera. De hecho, la respuesta muchas veces de Dios frente a una situación de esta índole, ¿sabe cuál es? Él empieza a llamarlo a uno a que indague en su corazón. Dice, pero mi corazón, ¿qué tiene que ver con esta situación, Dios mío? Pero usted empieza a indagar, usted permite que el Espíritu Santo le guíe, usted sigue la luz del Espíritu Santo y empieza a encontrar cuántas cosas realmente. El problema no es la carencia, el problema es que la carencia no está de afuera, no es de las entradas que no llegan. El problema es que la carencia, la ruina está acá adentro. Y Dios por eso empieza a tratarnos y a llevarnos a revisar adentro nuestro corazón qué hay. Idolatrías, odios, resistencias. Mire, Jesús mismo lo dijo, hay una relación directa entre la oración y el resentimiento. Si no perdonas, ¿qué dice? Tampoco nosotros tenemos perdón. Si no perdonamos, nuestras oraciones a veces van a ser fallidas. Por eso a veces hay que empezar desde adentro de nuestro corazón. Pero ¿cuál es el punto aquí entonces? Como dice Pablo, que en medio de todas las vicisitudes nosotros ¿qué? Sabemos que Dios de alguna manera está en control de las situaciones. Y Él nos permite tener esa certeza. Recordemos un poquito, yendo al Génesis 12, del 1 al 5, la experiencia de Abraham. Vemos que Dios llamó a Abraham a salir ¿de qué? De su entorno, de un entorno conocido, un entorno familiar, digámoslo, un entorno cómodo, digámoslo, un entorno por el cual uno muchas veces dice, pero si yo aquí estoy bien, ¿cierto? Pero Dios lo hizo salir y uno dice, pero qué aburrido. Si a veces usted está viendo televisión y resulta que se le quedó el control en otro lado, y usted para pararse, no, usted más bien no cambia el canal. Imagínense que eso hace uno a veces en la casa, sentado en la casa, mano. O no vamos a decir mentiras, que eso pasa.
Pasa en su casa, pasa en la vida real y pasa en TNT. Eso pasa. ¿Sí? Entonces le dice Dios a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y uno ¿qué haría ahí? Ay no, pero Dios mío. Usted sabe lo que era moverse. En esa época no había flota, ni Magdalena, ni Transur siquiera. Nada. Ni eso era ¿qué? En el bus de Cristo, a pie. ¿Eso era a pie? Y con la esposa, mire, dice, y haré de ti una gran nación. Ah, pero Dios, ¿qué le muestra? Que Dios le está pidiendo que salga porque Dios sabe qué va a hacer de él. Por eso, como dice Pablo, y sabemos que a pesar de toda esta incomodidad, Dios está haciendo ¿qué? Algo a favor de nosotros. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Él sabía, pero nosotros conocemos un poquito la historia de los que han leído la Biblia de Abraham y eso no fue papita para el loro. Él sabía, pero gracias a que sabía, se sostuvo. Por eso en alguna parte dice Pablo en Romanos 4 que él luchó esperanza contra esperanza. No esperancita, esperanza contra esperanza luchó. ¿Por qué? Porque veía que su cuerpo cada día se deterioraba, igualmente el de su esposa, y la promesa no llegaba. ¿Pero qué? Él sabía que Dios había prometido. Por eso dice ahí mismo Romanos 4, en el 21, dice, y él no dudó por incredulidad de la promesa. Se sostuvo firme. Entonces dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán. ¿Y cuál es la historia final? ¿Esa tierra de quién vino a ser finalmente? De la descendencia de Abraham. Pero pasaron muchos años, pero él sabía que iba a ser así. ¿Qué podemos entonces, ahí mismo en Génesis 18, el 17 al 19, veamos cómo Dios tenía actualizado y cómo Dios nos actualiza? Las circunstancias no van pasando sin conocimiento de qué puede Dios tener para nosotros. Claro, así nosotros no veamos lo que podemos concluir en lo que nos enseña Pablo. Saber que Dios está en control. En Génesis 18 dice que Dios fue y le hizo la visita ¿a quién? A Abraham. Pero luego que salió de esa visita, Dios iba de paso porque iba a una diligencia que tenía el Señor. Y dice, ¿y Jehová qué dijo cuando ya se iba a ir? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Increíble, ¿no? Qué hermoso. O sea, el Señor, por eso Pablo dice, nosotros sabemos que Dios está haciendo porque sabemos, porque Él nos hace saber. Y dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham, lo que ha hablado acerca de él. Entonces mira cómo definitivamente en medio de las circunstancias, Dios nos permite tener esa certeza ineludible y saber que Dios está obrando en favor de nosotros. Mire, la rencilla de los hermanos de José contra José, ¿tenía un propósito? Claro. José nunca había puesto sus ojos en Egipto, pero terminó en Egipto, siendo el segundo después de Faraón. La huida de Moisés a Madián. Madián estaba en Egipto como ¿qué? Como un líder, tal vez hasta como un sucesor del faraón. Y por identificarse con su pueblo, por, digámoslo, hacer un favor, terminó ¿qué? Huyendo a Madián. ¿Y qué era Madián? Nada, frente a Egipto, que era el imperio. Era simplemente un lugar de pastores donde moraba un descendiente de Leví. Pero era necesario que él fuera allá. Cuando se perdieron las asnas de Cis,
Cis, el papá de Saúl. Imagínense, perdieron, uno que iba a pensar que se perdieron unas benditas asnas. ¿Qué significado puede tener eso? Pues resulta que el papá lo mandó a buscar con un familiar y terminó llegando donde Samuel, y Samuel ya lo estaba esperando para ungirlo. ¿Para qué? Como rey. No lo ungió ahí mismo, pero sí le hizo conocer que él iba a ser el rey de Israel. ¿Qué se iba a imaginar este hombre? Salió a buscar unas asnas y se encontró ¿con qué? Con un reino. El mismo fallecimiento del hijo de David que tuvo con Betsabé tuvo que ser un golpe muy duro, pero aprendió tremendamente a partir de esa situación. Porque si ese chico tal vez no hubiera ido a la presencia de Dios, tal vez de pronto no había salido Salomón, porque no hubo más hijos después de Salomón. Y Salomón fue quien sucedió a David. De igual manera, el cautiverio en Babilonia, ¿no? Casi 70 años fue llevado Judá a Babilonia. Casi 70 años. Pero ¿sabe qué dice la promesa de Jeremías 29, 11 al 13? Que después de eso, después de que ellos fueron esos años a Babilonia, dice, el pueblo aprendió a buscar a Dios con todo su corazón. Es más, mire, hay muchas situaciones en la vida que uno a veces está como que frío, ¿no? Uno dice, ay, Dios mío, quisiera orar, ay, cómo me cuesta orar. Ay, Señor, entonces el Señor le dice, sí, venga, le ayudo. Y empieza uno. Y entonces se presenta esa situación que lo pone uno, ¿qué? A doblar rodilla, con gusto, con ganas, con vehemencia, como dice Jeremías 29, 11 al 13. Y le buscaremos y le hallaremos, porque le buscaremos con todo el corazón. Entonces a la final no era malo. No era malo, ¿sí? Entonces esa cautividad los llevó allá, y cuando ellos regresaron, imagínense que allá en Babilonia se constituyó tal vez la escuela doctrinal más fuerte que ha tenido toda la historia de Israel, estando en cautividad. Allí estando. No lo hicieron nunca en Palestina, en su tierra, pero cuando fueron llevados deportados, se despertó el celo por la palabra, lo que ellos habían olvidado, lo que estaban menospreciando. Por perder el celo, por menospreciarlo, por evadir la enseñanza, por menospreciar lo que Dios les estaba enseñando, terminaron allá. Y allá se hicieron los grandes conocedores de las Escrituras que hoy en día nosotros entendemos de ellos. ¿Estando en dónde? En cautividad. Mire, la mala noche de Pedro, ¿se acuerda esa noche, hermano? Todo el día pescando, y usted pasó toda la noche, ¿y qué trajo Pedro? Ni un resfriado pescó. Pero ¿qué pasó después de que llegó a la orilla y Jesús le dijo, vaya? ¿Con qué se encontró? Con Dios. Era algo muy lamentable, pero tenía que suceder esa mala noche para que él se encontrara con la gloria de Dios. La necesidad que Jesús tenía de pasar por Samaria, ¿se acuerdan Juan 4? Dice, le era necesario por una chica que solo sabemos que era de procedencia samaritana. No sabemos el nombre, no sabemos edad. De pronto sabemos algo de su vida, ¿no? Chisme, ¿no? Es así que no, uy, ay, señora, ay, esa señora, pero sabemos que ¿qué? Que se convirtió, y se convirtió en un instrumento de evangelización para otros. Pero le era necesario pasar. A veces entonces esas situaciones y esas diferentes circunstancias nos llevan a encontrar la buena voluntad de Dios. Entonces, el motivo, el más importante ahorita en esta noche para su vida. Me acuerdo que ahorita estábamos orando a las 5, nos decía Marcela, gracias a Dios por esa situación que nos llevó a buscar de Dios. Ese es el motivo más importante para ti en esta noche. El que te motivó a buscarlo a Él. Porque tal vez fueron situaciones muy difíciles, pero te encontraste con algo muy valioso, que no tiene pérdida, lo más excepcional, lo que nunca vamos a perder. Por eso entonces, primer punto, decíamos que en medio de las circunstancias tenemos una certeza ineludible acerca de qué, de que Dios está en control. Vamos entonces para el segundo punto, y es que en medio de las circunstancias tenemos una certeza todo inclusiva. ¿Por qué? Porque dice, y sabemos. ¿Cuántas cosas le ayudan a bien? Todas. Ese uñero que lo está mortificando ahorita usted, uno no sabe. Mire, ¿ustedes se acuerdan lamentablemente de ese genocidio, las Torres Gemelas? Cuenta un hombre que ese día él feliz
porque se estaba estrenando unos zapatos y se fue a pie hasta las torres. Feliz pues para amansarlos, dándole la vueltica. Pero le fue abriendo una moneda, hasta que, ¿qué hizo? Se detuvo antes de llegar a la oficina y se metió a una droguería a buscar unas vendas porque le hizo una moneda, le talló el zapato y el hombre, no, y no solo él, dicen que hay cantidades de testimonios de gente que no llegó esa mañana. Pero este hombre ahí con esa moneda, con esa llaga que se le abrió finalmente, se detuvo y estando en la droguería, la colisión, él tenía que haber estado ahí hace rato. Cuando llegó el primer avión y cuando llegó el segundo, ya él tenía que haber estado hace mucho rato ahí. Entonces mira que a veces todo te ayuda bien. El mugrecito que te entró en el ojo, la ceja en el ojo, cualquier cosa, lo que tú menos piensas, Dios sabe que ¿qué? Todo te ayuda a bien. Ninguna circunstancia procede sin el determinado conocimiento de Dios. ¿Cuál? Ninguna. Nada en la creación se autodetermina, ningún hecho, suceso, todo acontecimiento, todo está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Qué decía el Señor Jesús? No hay un pajarillo que caiga a tierra que Dios no lo permita. Nada acontece, porque Él está en control de todo. Por eso mire que de hecho ahí que encontramos unos atributos gloriosos, su omnipotencia. Su poder es todo suficiente. Su omnisciencia, Él conoce todo. Por eso vamos a mirar entonces Hechos 2, 22, 24, como nada se escapa a la voluntad de Dios. Hechos 2, 22 al 24. ¿Se acuerdan que en Lucas, y estamos hablando del mismo autor del Evangelio, Lucas, dice que Jesús se encontró con dos caminantes, ¿se acuerdan? Los caminantes de Maús. ¿Y por qué venían tristes? Imagínate, y nosotros que pensábamos, y nosotros que creíamos, ¿y qué tuvo que hacer Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? Abrirles el entendimiento para que entendieran las Escrituras y enseñarles las Escrituras y enseñarles que lo que había pasado, todo estaba escrito de antemano. Por eso dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte. ¿Por qué? Porque era imposible ser retenido. ¿Qué dice entonces? Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. A Jesús no le sucedió nada que Dios no hubiera permitido y que no se supiera de antemano o con tiempo. Por eso él les decía, ¿qué hizo él? ¿Qué le enseñó él a los caminantes de Maús? Lo que decía Moisés, los profetas y los salmos. Es una manera de reducir el antiguo canon judío, o Moisés y los profetas, o los escritos. Ahí estaba resumido. Ahí en todo ello, ¿qué dice? Nos habla de ¿quién? De Jesucristo. Por eso en eso consiste la cristología. Ya en el Nuevo Testamento, ¿qué descubrimos? El Nuevo Testamento nos permite descubrir a Jesucristo en el Antiguo Testamento. El uno nos permite descubrir al otro. Dice de igual manera, Hechos 27, 20 al 25, ustedes recordarán que en algún momento Pablo apeló porque querían hacerle una encerrona para matarlo. A Pablo lo querían matar. Eso no eran solo temas de que perdamos la junta, no, lo querían matar. Y entonces Pablo, ¿qué tiene que hacer? Apelar a César. ¿Qué significa apelar a César? Viajar a Roma, porque Pablo era ciudadano romano. Y entonces en ese viaje, ustedes recordarán, se presentó ¿qué? Un huracán. Pablo insistió muchas veces, mire que no, pero ¿qué? Ellos tenían otros intereses, estaban perdiendo plata por no llevar el viaje a tiempo. Y entonces dice que ellos le dieron más importancia a sus intereses que a la realidad de los elementos. ¿Y qué aconteció entonces después de que se vieron ahí metidos? Dice,
Y no apareciendo ni sol ni estrella, ¿por cuántos? ¿Usted se imagina uno en medio de esa cueva en el mar? Si a veces aquí el cielo se pone gris, que uno como que corazón se le pone aprensivo, ¿no? Uno dice, ¿qué va a pasar? No, pues que va a llover. Ah, bueno. Pero uno se asusta. ¿Usted se imagina uno en el mar, que no se vea ni el sol, y que no se vea ni la luna, ni las estrellas, y muchos días en esa película? Dios mío. Y la gente todavía se asusta, y es que con Alien, el octavo pasajero, y se asustan con Resident Evil, con puras mentiras. Esto era realidad. Esto era realidad. Dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Bueno, ahí les dieron ¿qué? La del Chompira, ¿no? Y la próxima vez, bueno, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, pues yo confío en Dios que será así, como me ha dicho. O sea, no hay situación, ni siquiera los elementos pueden ir en contravía de la voluntad divina. Mire, ¿qué dice Pablo? Perdimos toda esperanza de salvarnos, perdimos toda esperanza de vida. Pero finalmente, ¿qué? Sobrevivieron. Y de hecho sabemos por la historia que terminaron en la isla de Malta. Y en la isla de Malta, ustedes recordarán que Pablo se puso a recoger unas maderas para hacer un fuego. ¿Y qué pasó? Lo mordió una serpiente. ¿Y qué dijo la gente? La trampa sale, ¿sí? La trampa sale. El señor de ser tan malo, porque sabían que era un preso, que mire, se salvó del agua y vean, ahí vino la culebra. ¿Y qué pasó al rato cuando no se murió? Ese señor debe ser un Dios. Mire lo que es la cabeza humana. Por eso nosotros no podemos tener confianza en nuestra perspectiva. Por eso necesitamos que esta certeza divina que dice Pablo, pero saber que Dios está en control de las situaciones y que hay una confianza toda inclusiva. O sea, no hay situación, porque es que hay cosas que uno a veces dice, no, pero aquí Dios, ¿qué puede hacer? Uno a veces piensa eso. No, pero aquí ya Dios, ¿qué puede hacer? No, pero aquí, ¿qué bueno puede salir de esto? No dudemos de Dios, porque Él sabe qué cosas buenas pueden salir de todo eso. Mire usted que esta certeza de alguna manera se cultivó en el corazón de José después de todo lo que vivió, que ustedes recordarán que cuando José fue a morir, ¿qué mandamiento dio? Cuando se vayan de aquí, les dijo Moisés, porque ustedes se van a ir de aquí, se llevan mis huesos. ¿Y sabe qué pasó luego cuando entró Josué a la tierra prometida? ¿Sabe qué iba en el equipaje de todo el pueblo? Los huesos de José. Porque José sabía que nada pasa por fuera de la gloria, del conocimiento y del poder de Dios. Él ya lo había vivido, él ya había aprendido. Es que esa es la idea, familia, que nosotros también de todo esto que hemos vivido, nosotros también estamos siendo aleccionados. Nosotros no solo estamos viviendo, y disculpen la expresión, llevando, como dicen, del bulto solo por sí. No, Dios nos está formando. Dios también nos está instruyendo. Dios nos está haciendo más sabios, más doctos, más instruidos para entender su voluntad. Y entonces eso nos permite, de la mano del mismo Pablo, nosotros también concluir, gloria a Dios, Señor. Y usted muchas veces escucha que la gente pasa cualquier situación y la gente ahí mismo esgrime ese versículo, ¿no? Romanos 8:28. Acuérdese que las cosas, y uno a veces piensa, no, pues es como una frase de cajón, pero no, para todos no es una frase de cajón, porque muchos estamos en ese proceso de ser transformados. Y cómo Él toma esas circunstancias y nos lleva a cambiar de manera de pensar. A su vez, las circunstancias reorientan el enfoque o la visión que tenemos de la vida presente y de la vida por venir. Derriban esquemas y modelos mentales dominantes en nosotros. Aún mi pecado me lleva del juicio a la consideración. Todos nos hemos equivocado. Mire, yo recuerdo cuando yo empecé la vida cristiana,
Y gloria a Dios, ya me afirmé, me comprometí. Lamentablemente era un muchacho, porque todavía era un muchacho extremadamente legalista, hasta que me equivoqué. Y ese error no me hizo laxo, pero me llevó de la perspectiva del juicio a la perspectiva de la consideración. A veces uno tiene que equivocarse también para aprender que los demás también se equivocan. Y por eso aún a veces mis hierros y mis tropiezos también son parte de ¿qué? Del proceso de transformación divina. No que Dios te está llevando a tropezarte, no, a Dios nunca se le puede culpar de eso. Pero las situaciones que pasan, Dios no se queda sino un salvo a favor para la gloria y su proceso de transformación. Así que hermanos, miremos Romanos 12, 1 y 2, viendo este cambio de perspectiva. Romanos 12, 1 y 2. Mire, Romanos 12, 1 y 2 es prácticamente, está arrancando Pablo de una conclusión de todo lo que él ha explicado entre el capítulo 1 y el capítulo 11. ¿Qué ha explicado Pablo entre el capítulo 1 y el capítulo 11? Lo que dice más o menos en el 11, 31, 32, que Dios a todos nos expuso a la debilidad para que todos, justamente todos, necesitemos de la misericordia de Dios. Esa es la realidad que nos está compartiendo Pablo. Si quiere, veámoslo desde el 11, para que entendamos luego el 12, porque esa es prácticamente la parte conclusiva. Dice así Pablo, dice, versículo 30, 11, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿por qué? Está hablándole a los gentiles por la desobediencia de los judíos. Ellos desobedecieron y Dios permitió que nosotros ¿qué? Obedeciéramos. Entonces dice el 31, así también estos ahora los judíos son desobedientes para que por la misericordia concedida a nosotros, ellos también ¿qué? Claro. Así como ellos fueron en un momento necios para Dios darnos misericordia, ahora con la misericordia que ahora participamos de la vida nueva, esa misericordia se le va a extender también a ellos. Porque ya queda demostrado que es por medio de su misericordia y de su gracia que podemos conocer la vida nueva. No por la ley. La ley no es que sea mala, como dice Pablo en Romanos 7. Es espiritual, pero no genera, no produce en nosotros la competencia para obedecer. Como tantas veces hemos compartido, el termómetro te permite saber que tienes fiebre, pero uno dice, traiga el termómetro para la fiebre, pero no es porque la quite. El termómetro simplemente nos dice cuál es el nivel de la temperatura, pero no quita la fiebre. Y eso hacía la ley te permite ver cuál es tu debilidad, pero no te concede el poder para sobreponerte a tu debilidad. En cambio, la gracia y la misericordia de Dios, sí, porque nos conceden el perdón y nos conceden la suficiencia del Espíritu Santo para ser obedientes a Dios. Amén. Entonces, por eso dice en el 32, porque Dios sujetó a todos a desobediencia. Mire, ¿para qué? Para tener misericordia de todos. Y entonces, por eso concluye en el 33 Pablo, rompiéndose la cabeza diciendo, esto solo se le pudo haber ocurrido a Dios. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él. ¿Cuántas cosas son? Todas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces empieza en el 12.1. Por eso, para que entendamos el 12.1. ¿Qué dice? Así, entendido esta conclusión de que todos hemos sido expuestos a desobediencia para que Dios pueda tener misericordia de todos, entonces, ¿qué nos dice en el 1:12.1? Así que, hermanos, entendido esto, ¿qué? ¿Por las qué? Misericordias de Dios, que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. ¿Cuál debe ser tu motivo para entregarte a Dios? No el miedo, no el temor, su misericordia. Y por eso dice el 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, mira, por medio de las circunstancias, Dios, ¿qué va haciendo? Cambiando mi enfoque, derribando estos argumentos falsos como pasó con los originarios de Malta. ¿Qué dijeron de Pablo cuando lo mordió la serpiente? Pecador, asesino, o delincuente, o presidiario. ¿Y cuando no se murió? ¿Sí ves? Entonces Dios va cambiando nuestros esquemas por medio de las mismas circunstancias. Como cuando usted empezó la vida cristiana. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó. Yo pensaba, bueno, y sí, pues esto es bueno, pero ¿y si yo me comprometo, será que no puedo seguir haciendo esto? Y no puedo seguir haciendo esto, y no puedo seguir haciendo esto. Me dijeron, hermano, entréguele su corazón a Dios y ya Dios verá. Y resulta que cuando ya no me nacía hacer nada de eso que decía yo, y el Señor me libró. Claro, cambió mi enfoque y entendí que eso en lo que yo me recreaba, discúlpenme la expresión, el ejemplo, que he pecado por estas criaturitas, es como los caninos que les gusta revolcarse ¿en dónde? En la mortecina. ¿Usted no ha visto? Oiga, un canino huele una... Yo no sé qué es lo que estimula eso en ellos. Son criaturas distintas a nosotros, pero ellos apenas huelen eso y se revuelcan y eso les parece que es la... Porque ellos están en otro modelo. Pero ya uno en otro modelo que dice, eso es horrible. Y así mismo Dios va cambiando muchas cosas en nosotros. Antes nos recreábamos en unas cosas, ahora ¿qué decimos? No. Yo a veces veo cosas y veo personas y veo situaciones en las que yo estuve antes y yo decía, Dios santo, ¿qué pasaba por mi cabeza? Que eso me parecía que estaba bien y que no quería dejarlo, que es lo más tenaz. Alguien decía que es como un cucarroncito que no quiere dejar su bolita a uno. Su bolita de estiércol y uno es pegado a su bolita y uno no quiere. Y es más, si viene otro escarabajo a quitarse, lo que hacen ellos, pelean y no sé, porque uno quiere su bolita. Pero ahora que Dios te está brindando ¿qué? Vida nueva, transformación, poder, volver a empezar, una vida con sentido. Ahora sí decimos, hombre, yo qué hacía pegado a esa bolita. Pero uno luchaba a muerte, porque creía que era lo máximo. Hablando Juan 8, 30, 32, para que entendamos cómo cambian nuestros modelos y cómo vamos llegando a la libertad. Imagínense que una vez yo les contaba, ¿no? Que alguien estaba evangelizando y se encontró con una pareja y les compartió de Cristo y no, pues ellos quedaron impactadísimos, el Señor los impactó. Y entonces este caballero preguntó, bueno, sí, increíble, pero y entonces creo que les compartí hace unos días, ¿no? Decía él, y entonces yo ahora qué hago con mi novia. Pues, ¿cómo así? ¿Por qué? No, porque pues es que ella es mi novia, pero mi esposa no está aquí. Entonces, mire, la gente está atrapada en situaciones que creen que son muy buenas y son bien malas. Yo escuchando en estos días a alguien que estuvo inmerso en un mundo donde está vivo por la gracia de Dios. Hoy en día no detenta nada de lo que tantos años tuvo. Pero él me dice, a las 8 de la noche, ahí me da un sueño y yo me acuesto y duermo como un liro. Y yo le decía, gloria a Dios, ¿tenías esa paz antes? No, nunca, no, yo no supe qué era eso. A veces no nos damos cuenta de lo que no tenemos y lo que hemos alcanzado. Por eso en Juan 8, 30, 32 nos dice Jesús que hablándole estas cosas, ¿qué pasó con muchos de los que le estaban oyendo? Mire, ahí está el llamamiento. El Señor llamando y los que son creyendo, dice, hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Pero qué hay que hacer? Permanecer. Entonces mire que en la medida en que usted va obedeciendo y va permaneciendo en este nuevo modelo, usted va descubriendo, pero yo qué estaba haciendo antes. Y por eso dice entonces, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos y conoceréis qué es blanco, qué es negro, qué es bueno, qué es malo, qué es verdadero privilegio y deleite y qué es esclavitud, barro y destrucción.
solo en esos términos. ¿Pero cuándo? Cuando uno permanece en ese nuevo modelo, en esa verdad, y uno persiste en ella, como dice en Juan 15, si permanecéis en mí, llevaréis mucho fruto, porque separado de mí, nada. Y ahí se nos invita ¿a qué? A ser persistentes, por eso esto es parte de nuestra persistencia. Yo no dudo que podamos crecer solos, pero pues Dios nos dice que nos congreguemos, Él tiene razón, y Él persiste. Y Dios, y usted estudiando la palabra, Dios te puede hablar lo que quieras, pero ¿qué dice Pablo? Pero Dios sigue usando la locura de la predicación. Todavía sigue usando la locura de la predicación. Ese es un modelo divino, no es un modelo nuestro. Nosotros podemos tener mejores ideas, pero a veces es mejor persistir en los buenos modelos divinos. Por eso finalmente, en medio de las circunstancias, tenemos una certeza condicionada de la voluntad de Dios. ¿Y por qué decimos condicionada? Pues porque ahí claramente dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme. Por eso vimos allí en Juan 8, ¿qué dice? Jesús, después de decir estas cosas, ¿qué? Muchos creyeron. Ahí está el llamado, por medio de la predicación. Porque muchos son los llamados. Eso ya es la soberanía de Dios. Pero hay que llamarlos. Hay que llamarlos. Por eso hay una promesa condicionada. Mire, hace 8 días nada más estábamos hablando de eso. Primera de Juan 3, 1, 2, ¿se acuerdan? Primera de Juan 3, 1, 2. Estábamos hablando que somos hijos de Dios, ¿por qué? Correcto. No por lo que hicimos, sino ¿por qué? Porque Él nos amó. Por lo que Él hizo por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos. Por eso dice Romanos 8, 28. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. Por eso es una certeza ya un poco exclusiva. Y decimos que es una certeza condicionada. Porque algunos creen que, no, es que todas las buenas promesas de Dios es para todo el mundo. No, de hecho dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea. Eso no es indiscriminadamente. Es Dios quien pluga y da la fe y nos permite creer y confiar en Él. Eso es un don de Dios. Por eso dice que cuando dice, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Fe. Es un fruto del Espíritu. Amor, paz, benignidad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes ¿a quién? A Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces mira que de hecho el contexto de la promesa de Romanos 8 está en ese mismo contexto donde se está hablando de quién. ¿De quiénes son los hijos de Dios? Recordemos Romanos 8. Estamos en Romanos 8, 28. Entonces miremos que dentro del contexto está hablando de quiénes son los hijos. Romanos 8, el 14 al 17. Y que aún a los hijos también les toca ¿qué? Un pedacito de las circunstancias. No es que todo va ahí en ¿qué? Todo va en vaselina, ¿no? Que, no, como el tobogán, todo en bajada, ¿no? A veces toca ¿qué? Pedalear en su vida también. Dice entonces Romanos 8, el 14 y el 17, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu da testimonio a tu espíritu de que tú que eres hijo de Dios. Y si hijo, herederos. Y herederos, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él. Entonces, la aflicción, el quebranto y las diferentes circunstancias, las buenas y las malas, todas están en manos de ¿quién? De Dios, que está trabajando a favor de ¿quién? De los que Él ha llamado. Porque Él tiene un propósito. No sin propósito está permitiendo las circunstancias. Por eso, su propósito es hacernos semejantes ¿a quién? A Jesús. ¿Se acuerda lo que decía 1 Juan 3? Decía, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de la manifestación del Señor, seremos semejantes ¿a quién? A Él, porque le veremos tal como Él es. Por eso vamos allá a Romanos 8 mismo, 29 al 31, y recordemos.
Su propósito es hacernos semejantes a quién. Por eso, mire, uno a veces, en medio de las circunstancias, uno empieza a mirar, ¿no? Uno empieza, pero mira, ya, yo aquí llevando el morro y el Yomar cada vez mejor, hermano. ¿Qué pasa, Señor? Ya que me tienes fuera del llavero. Dios mío, estas circunstancias tan difíciles y mira, ve cada vez para arriba. Y empieza uno a mirarse, ¿no? Y a compararse. Pero ¿qué es lo que dice aquí? ¿A quién tenemos que mirar en medio de las vicisitudes? No mires a los lados. No mires ni a los que van bien, ni tampoco a los que les tienes bronca. Porque eso en nada te alimenta. Eso te distrae. Una vez se llena de motivos recordando de cosas que le hicieron hace como 15 años. Y uno, uy, sí, ese señor, ay, señora, ¿por qué me trató así? Uy, sí, ¿para qué eso? Eso son, ¿sabes qué? Es la carne distrayéndonos. Eso es el viejo hombre distrayéndonos. Nosotros tenemos que mirar solo a una persona, a Jesús, y ver su reflejo en nosotros y ver en nosotros lo que hay en nosotros. Pero no estar mirando que a fulano, uy, es que Irna el otro día me miró rayado, y yo no sé por qué me miró. Y usted saca esas cosas que, puro distractor, para que no veas donde tienes que mirar correctamente. Por eso dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Para que ¿quién? Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. A los que justificó, glorificó. Y la pregunta es esa. Si Dios tiene un plan con tu vida, ¿quién va a impedir que ese plan se lleve a cabo? Porque si Dios es con nosotros, ¿quién va a dañar el plan de Dios? ¿Quién lo va a sabotear? Nadie. ¿Qué quiso hacer el enemigo cuando llevó a Jesús a la cruz? Dañar el plan de Dios. ¿Y sabe qué estaba haciendo? Llevándolo a cabo. ¿Quién se va a burlar de Dios? Nadie. ¿Quién le va a decir a Dios, entonces yo voy a tomar esta decisión con mi vida y voy a echar a perder tu proyecto? ¿Tú qué sabes si eso era parte del plan de Dios? Con Dios no se juega. Por eso finalmente Dios está en control. ¿Quién puede resistirle? ¿Quién puede oponerse a su objetivo? Por eso te decía, si lo que es para uno, dice la frase coloquial. Y si te van a dar, te guardan. Y así es el Señor. Vamos concluyendo entonces con 1 Corintios 1, 23 al 31. Dios nos ha llamado y tal vez pues no somos la crema innata, pero Dios nos ha llamado porque está haciendo un trabajo en nosotros. ¿Y sabe por qué nos ha llamado a algunos cojitos, mochitos, sin una orejita, calvitos, gorditos, flaquitos y hasta torciditos? ¿Sabe por qué nos ha llamado? Porque Él tiene el poder para hacer de nosotros algo increíble. Dice por eso 1 Corintios 1, 23 al 31. No sé si ustedes recordarán la historia, una historia muy bonita, una película que me gusta, la he visto tantas veces y siempre toca mucho mi corazón. Seabiscuit se llama, es de un caballito que lo tenían relegado y alguien lo compra en medio de un momento difícil, un momento muy difícil de su vida y no daban nada por esa criatura. Finalmente, para resumirles, cuando concluye todo, que se convierte en toda una historia que es de la vida real, fue un momento de la vida en plena recesión de los Estados Unidos, dice a lo último el narrador, todos dicen que nosotros cambiamos a esa criatura. Nadie entendió que Dios usó a esa criatura para cambiarnos a nosotros. Uno no sabe lo que Dios está haciendo y por eso no importa cómo nos encuentre Dios, cómo nos recoja Dios, en qué estábamos, en qué película, en qué esquina, en qué lugar, en qué hueco. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos ni sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que ¿qué escogió Dios? Lo necio. Lo necio escogió Dios del mundo para avergonzar al sabio. Y al débil lo escogió para avergonzar al fuerte. Y al vil y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe. Ayer mi esposa nos compartía algo que no había pensado yo, y fue que cuando, antes de iniciar esta tarea, de la que, gloria a Dios, ustedes participan y son una inmensa bendición, no sabíamos ni para dónde íbamos, porque no había nada. No había ni siquiera la certeza de qué iba a haber el próximo mes. No había ni para responder con cosas que tocaba, no había nada. Y me hacía caer en cuenta que celebramos hace unos días el aniversario y ya lo que Dios ha hecho. Dios no llama a lo fuerte, ni llama a lo competente, sino que llama a quien es Él, en los que quiere hacer una tarea, porque Él es el que tiene el poder. Por eso dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Y qué decía Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es esa posición la que hace nuestra diferencia. Bien, ya terminando, Romanos 8:1 lo recordaba, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso Juan 1, vamos al Evangelio de Juan para terminar ya, que se nos fue el tiempo. Juan 1, 12 y 13. Por eso decíamos que aquí tenemos una certeza que es un poco excluyente, pero es una certeza frente a la que hay que tomar decisiones. Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces es una certeza excluyente, porque no es para todos, pero es excluyente porque es para ¿quién? Para sus hijos. Yo sé que suena feo, ¿no? Pero miren, vayamos al Antiguo Testamento antes de pasar a Juan. Génesis. Génesis está en Génesis. Oye, digo que es que aquí como no es la misma en la que uno estudia en la mañana, dice, perdón un minuto, el primer libro. Sí, es que, ya les voy a mostrar un pequeño detallito ahí, pequeño detallito. Ya, perdón, es que era más adelante. Dice, Génesis 25, versículo 5. Bueno, veamos el contexto, porque de pronto uno no entiende al solo leerlo, ¿no? Desde el versículo 1 dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual, o Cetura, no sé si lleva tilde, ¿no? Acento, dice, un hombre, el cual era una mujer, la cual su nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Sinram, Jotzán, Medam, Madián, Ixbat y Súa. Y Jotzán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anot, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de ¿quién? De Cetura. Pero mire lo que dice el 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía. Dice el 6. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente y la tierra oriental. ¿No eran hijos de él los hijos de Cetura? Pero a Isaac, ¿qué le dio? Hay promesas todas excluyentes del Señor. ¿Por qué? Porque Isaac era el hijo de la promesa. Y si tú eres hijo de Dios, es porque según Juan 1, 12, 13, tú creíste en Él. Y le has recibido. Y has nacido de nuevo. Suena duro, ¿no? Cuando yo leí eso. Y todo para Él. Y es que los demás no. Pues, ¿qué le dijo Dios? El hijo en el cual están las promesas se llama Isaac.
Y por eso, de hecho, en Romanos 8, antes de pasar para terminar con Juan, qué pena, miren lo que dice Romanos 8. Perdón, 9 ya, 9:8, perdón, dice 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, por eso es importante que es una promesa toda excluyente o excluye, porque es exclusiva. ¿Para quién? Para los que son llamados a ser hijos de Dios. No es mi decisión. Yo no soy el que estoy escogiendo. ¿Es quién? Dios. Pero el qué, la promesa es para quién, para todos. A todos nos está invitando ¿qué? A todos nos está diciendo que tenemos la misma oportunidad, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso, para concluir, decía Juan 20, porque es el enfoque del libro, perdón, es el enfoque del Evangelio, Juan 20. Este versículo es la razón de todo, la razón por la cual se escribió el Evangelio de Juan. Y ahí concluimos para que oremos. 20, 30, 31. Por eso ahora es el tiempo de orar y es el tiempo de tomar decisiones. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero, ¿para qué se están escritos? ¿Para qué se han escrito estas? ¿Y creyendo en Él? Amén. Esa es la decisión que hay que tomar hoy, familia. Esa es la decisión. Recordar, obviamente, que Dios hoy nos ha permitido entender que por medio de las circunstancias podemos conocer su voluntad. Porque en medio de las circunstancias tenemos una certeza ineludible de su voluntad. En medio de las circunstancias tenemos una certeza toda inclusiva de esa voluntad, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Pero en medio de las circunstancias también tenemos una certeza que condicionada, porque es a los que son llamados conforme a su propósito. Este es el día aceptable, este es el día agradable del Señor. Dice Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Da el paso. ¿Quieres ser hijo de Dios? Toma tu decisión. Hoy es el tiempo aceptable, dice 2 Corintios. Este es el día en el cual el Señor está atento para oír nuestra voz. Bendito Dios, te damos muchas gracias en este tiempo especial que nos has regalado, en esta hora especial que nos has regalado, y en esta reunión, y en este encuentro, en este servicio, Señor. A través del cual tú nos permites recordar que a través de las diferentes circunstancias tú estás moldeando y estás transformando nuestra manera de pensar. Cuando uno revisa, Señor, el día que uno conoció de ti y uno revisa hoy lo que conoce de ti, se da cuenta que han sucedido muchas cosas que han dado un vuelco y un giro a nuestra manera de pensar. Por eso nos invitaba de manera solemne Pablo que entendida tu misericordia y sabiendo que todo está obrando para que se cumpla tu propósito, lo que nos corresponde a nosotros es entregarnos en alma y cuerpo a ti, Señor. Entender que mi cuerpo ha de ser para ti, para tu gloria y para tu honra, y que mi ser interior te corresponde también a ti, Señor. Es una entrega total, consecuencia de entender tu misericordia y tu amor. Toma nuestra vida en esta noche, Señor. Toma nuestro corazón, toma nuestra mente, nuestro entendimiento y permítenos tomar decisiones. Permítenos, de la luz del Espíritu Santo, decirte, Señor, yo creo en ti y quiero que tú seas mi Señor y que tú seas mi Salvador. Señor, yo creo en ti y quiero que mi confianza en ti me permita, como tú lo has prometido en tu palabra, participar de la nueva vida, de la vida eterna. Muchas gracias, oh Rey, por permitirnos saber que las circunstancias no acontecen para dañarnos, ni acontecen para destruirnos, ni acontecen en contra de nosotros. Hoy podemos entender que cada situación está de nuestro lado, Señor. Que tú estás permitiendo lo que sucede para que veamos tu gloria. Tú estás transformando nuestra vida, tú estás transformando nuestro ser y nuestra manera de pensar. Señor, a veces hay situaciones muy desafiantes, pero es la única manera, como muchas veces hemos vivido ya,
que tú nos has permitido dar un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de perspectiva y un cambio de enfoque y de búsqueda acerca de ti. Muchas gracias. Quédate con nosotros en este día, Señor, y permite que cada circunstancia nos dé esta certeza de que tú sabes lo que está sucediendo y que nos permita saber que todo está aconteciendo para construir una mejor persona, un mejor ser en nosotros, y que definitivamente, Señor, cuando estas cosas están haciendo y logrando ese objetivo, es porque somos tu pueblo, porque somos tus hijos. En el nombre de Jesús.